¿Qué significan los niños en el hoyo? ¿Cuándo se ubica esta película respecto a la primera? ¿Cuál es la metodología ideal para que en el hoyo coman todos? ¿Qué sistema es el más efectivo? ¿Qué significa su final y el mensaje que nos lanza? ¿Quién es Dagin Babi y por qué es ciego? ¿Quién pintó el cuadro del perro y cuál es su verdadero significado? Haremos de todo eso y mucho más en este análisis de El Hoyo 2. ¡Dale la intro, niño! Muy amigos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de El Hoyo 2, película dirigida por Galder Gazelu Urrutia, que es el mismo director de la primera. Tenéis mi crítica de la primera película por aquí arriba en una tarjetita de la mar de hermosa y en la descripción, que subí en su momento con un maestro más chiquito y donde realmente me encontré con una película que no era perfecta, pero sí tenía un ejercicio buenísimo de narrativa que invitaba a la reflexión, a la autocrítica y al misticismo de un mensaje final muy críptico e interpretable dependiendo de quién lo mire. Básicamente es lo mismo que ocurre cuando admiras una obra de arte, que cada uno tiene su propio punto de vista de lo que es el significado de la obra, aunque el autor lo tenga más que claro o no. Eso es El Hoyo como proyecto, y esta segunda parte sube el nivel a una capa excesivamente interpretable de lo que es la realidad y el sentido que tiene todo esto. A mí en lo personal ha sido una película que me ha gustado mucho, no tanto como la primera quizás, pero más de lo que creía. Creo que nos podrían haber explicado un poquito más sobre la administración, cómo funciona y por qué existe. Si esto es realmente un experimento social o todo esto es una especie de purgatorio divino donde todos están realmente muertos. Así que vamos con mi interpretación de la película y su historia, que no es ni la correcta ni la incorrecta, simplemente es la mía. Todo en base a lo que nos muestra la misma película. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en unos eventos anteriores a la primera película, que imagino que serán, no sé, quizás años o hasta meses. Pensaba que el añadir un 2 a lo que es el título de El Hoyo implicaría que tendríamos una secuela, pero no ha sido así. Esto es una precuela. Personajes como Trimagasi con su famoso cuchillo Samurai X, y por cómo participa en esa revolución que vemos en esta película, así nos lo confirman. También tienes a Baharat con su cuerda, al chico con síndrome de Down que se iba a comer a ese viejo enfermo de la primera película cuando estaba pasando hambre, o a Imogiri que está trabajando para la administración en este punto. Son personajes que nos sitúan en un contexto anterior a lo que es la primera película. Hasta tenemos al pibe de pelo blanco un poquito largo que se asomaba siempre con curiosidad en la primera película. El problema está en que tenemos a otro personaje que nos desmonta por completo y que es Miharu, la mujer que buscaba a su hijo en la primera película, que todos sabemos se acabó convirtiendo en el mensaje para la administración. Lo que me lleva a preguntar, ¿qué significan los niños en El Hoyo 2? Como vemos, hay dos momentos donde se nos muestran los niños. Uno es al principio, donde están jugando libremente en un parque de juegos que tiene escaleras y un tobogán, una forma fantástica de representar a una sociedad igualitaria, donde aunque estés en la cima o puedas bajar a ras de suelo rápidamente, todos juegan sin molestarse, divirtiéndose, respetándose mutuamente y con igualdad. A medida que avanza la película, si te fijas, los niños comienzan a ser más y más egoístas. Hay uno que empuja al otro y esto se convierte en una competición por ver quién es el primero en tirarse del tobogán. Llega un punto en el que todos los niños quieren ser los primeros en lanzarse por esa rampa, acumulándose los unos sobre los otros y perdiendo lo que es el punto del juego, el por qué están ahí. Lo único que interesa aquí es ser el primero, estar en lo más alto por encima del resto. Es aquí donde llegan dos adultos, entre los cuales está Miharu de la primera película, que llega junto a un hombre escogiendo al niño que ha ganado por encima de todos. Un niño que, como vemos después, es introducido en el piso 333 como si fuese un nuevo integrante de este experimento de El Hoyo. Los niños para mí no son reales. Quedó claro en la primera película y además formaba parte del mensaje final de la misma. Los niños son la esperanza, el futuro, lo único que puede obligarnos a dejar de lado el egoísmo y mirar por otra persona. Creo que este juego de niños no es más que la representación de varios mensajes. El primero, la administración, que observan cómo los que participan en El Hoyo conviven en sociedad siendo egoístas, altruistas, asesinos y también malvados. El segundo es que, si te fijas, los niños al principio están jugando mientras van intercalando escenas de nuestros protagonistas que informan sobre su plato favorito antes de entrar en El Hoyo. Platos que, sabemos por la primera película, se cocinan con mucho cuidado, mucho mimo y mucho detalle. Es posible que estos niños sean la representación de cada persona que
que entra en el hoyo y sus deseos más básicos, sus anhelos más profundos, aquello que nos caracteriza en el fondo a todos los seres humanos, aquellos que nos hace egoístas como un niño. Queremos nuestro plato favorito, sea o no nutricional. Eso es porque tenemos que tener claro que los niños son el futuro y un lienzo en blanco que puede ser pintado con la moralidad, los principios y los valores que tú quieras, pero al mismo tiempo también es la representación más pura del egoísmo del ser humano, ya que si le dices que no a un niño, pasa esto. Y el tercer y más importante mensaje es que los niños que están jugando representan el sistema del hoyo, un sistema donde aquellos que entran solamente tienen un deseo puro y básico, y eso es porque los niños quieren jugar. Si te fijas, Zamiatin quiere encontrar satisfacción en una vida llena de frustración, Perempuan quiere tiempo para purgar su culpa, Goren en la primera película quería un título homologado para ser alguien en su vida, y Trimagashi simplemente quería evitar un psiquiátrico y no ir a la cárcel. Todos queremos y deseamos algo, y como esos niños nos movemos por un sentimiento egoísta que solamente mira por nosotros mismos y lo que queremos. Y ahí es donde radica mi primera parte de este análisis, que el hoyo no es más que una forma de expiar nuestros pecados, de huir de ellos o simplemente de vivir algo diferente a lo que es el mundo exterior, donde sabemos que las leyes se aplican de diferente manera que en el hoyo. Al final, por libre albedrío queremos entrar ahí para purgar nuestros pecados, pero ¿realmente hay libre albedrío? Lo que pasa es que quizás los niños son reales y quizás la administración lo que hace realmente es criar humanos en un laboratorio para soltarlos ahí en lo que es el hoyo como una especie de experimento social que lo que quiere es encontrar la respuesta a una sociedad perfecta, como una forma de introducir humanos sin prejuicios y completamente limpios que se entremezclan con aquellos que ya han sido corrompidos por el exterior. También puede ser que nada de esto exista y el hoyo en realidad es un purgatorio donde las almas son juzgadas y hasta que no se purgan por completo no pueden ir al cielo. Y esto me lleva a hablar del infierno del hoyo o del nivel más bajo. Estos planitos que vemos en la película me parecen hermosos, no lo siguiente. Representan no solamente el nivel más bajo de todos, donde tiran la basura y lo que no nos importa, además de representar lo que yo considero el infierno o, depende de cómo lo veas, el cielo. En ese infierno es donde acabó Goren en la primera película, cuando envió a la hija de Miharu arriba, siendo como sabemos el mensaje. En esta precuela, Perempuan es la que envía al niño hacia el nivel más alto. ¿Qué significa enviar al niño por la plataforma? Como sabemos, en los niveles más altos del hoyo es donde se come mejor, y en el nivel 0 es donde se carga toda la comida que bajará hasta el nivel 333. Si contamos que hay 2 personas por nivel, eso suma un total de 666 personas que hay en el hoyo. Y como sabemos, el 666 en lo que es la Biblia es el número de la bestia, todo descrito en el Apocalipsis. Así que quizás el hoyo significa que cada persona que esté en él tenga que vivir un apocalipsis personal. Quizás la única respuesta es proteger y cuidar lo más puro que tenemos como sociedad, que son los niños. Esos humanos sin prejuicios, completamente puros, que aún no han sido manipulados por sus padres, por la sociedad o por el mundo en el que vivimos. Quizás Perempuan ha muerto al darse el golpe en la cabeza justo al final de la película, y lo que vemos no es más que su alma redimiéndose al haber encontrado por fin esa forma de expiar esa culpa que tanto le había marcado toda su vida. Esto le ha permitido ser libre de ascender a los cielos, que en este caso son el infierno del hoyo, la única forma de salir de ahí. Como sabemos por la película, Perempuan es una artista que esculpió la figura de un perro con las garras afiladas porque la exposición trataba sobre la brutalidad animal. Ella se negó a poner un perímetro de seguridad por si acaso alguien se hacía daño, ya que ella no tenía que pensar en los demás, lo único que importaba era su arte, su obra, su legado. Su exnovio, quien tenía un hijo que quería que conociera ya de una vez a Perempuan, el mismo que le hacía las croquetas que ella se come en el hoyo, vio como este niño acabó tropezándose y clavándose en un ojo una de las cuchillas que Perempuan usó como garras para su escultura. El niño teóricamente murió en el acto, es algo que nunca sabremos, pero lo que sí sabemos es que el juez que llevó este caso dictaminó que todo fue un accidente y que ella no tenía culpa de nada. Esto la convirtió en una de las artistas más influyentes de su generación, vendiendo todas sus obras para ganarse la vida ya que se habían revalorizado, y la del perro fue la que más dinero generó. Eso es porque como sociedad estamos podridos, buscamos en el morbo y en lo macabro una excusa para convertir nuestras vidas aburridas en algo entretenido, buscamos en la desgracia de los demás algo que explotar, vender y disfrutar. La vida del niño le fue indiferente a todo el mundo, ya que al final lo que hizo famosa Perempuan fue que su obra fue la obra que mató a un niño sin tener en cuenta cuál era el verdadero mensaje que ella quería transmitir con ese perro. Y lo peor del asunto es que ella aceptó ese destino y se aprovechó de él, se aprovechó de la muerte de un niño como seguramente muchos habrían hecho. Por eso ella está en el hoyo, porque quiere castigarse por lo que hizo, quiere tiempo para lidiar con la culpa que al final la ha acabado consumiendo. Por eso come las croquetas de su exnovio, las que le cocinaba con tanto amor, porque quiere recordarse todos los días lo que hizo, quiere
martirizarse con algo que jamás podrá recuperar y que no puede soltar. Eso es porque en la comida es a través de lo que encontramos muchas veces el sentimiento de algo que no podemos expresar con palabras. Por eso este final es tan hermoso, porque cuando ella llega a un punto en el que solamente quería salir de ahí con vida, siendo este un acto egoísta, decide salvar a ese niño. Es su única forma de expiar sus pecados salvando la vida de un niño cuando ella llegó ahí por la muerte de otro. Como suelen decir, una vida por otra. Si en el pasado ella se sintió culpable porque un niño muriese por su culpa, este acto es su forma de corregir el futuro, que al final es lo que representan los niños. Pura poesía. ¡Oh! Esto me lleva a hablar de la pintura del perro. La pintura que, como vemos, es el recurso que el guión necesitaba para que la trama avanzase y que en el fondo tiene un mensaje impresionante. ¿Quién pintó ese cuadro del perro que vemos en la película? El cuadro se titula El perro semi-hundido o simplemente El perro. Lo pintó Francisco de Goya en 1819 y a lo largo de su historia ha tenido 1001 interpretaciones. Como sabes, el significado de una obra de arte dependerá del punto de vista. Esto se debe a que cuando Goya pintó este cuadro lo hizo sobre un lienzo pegado a la pared. A través del tiempo, quienes compraron su propiedad y en este caso también su arte, se tuvo que aplicar una metodología que es terrible para despegar los lienzos de la pared, que de forma irremediable lastraban y casi destruían la obra. Así que el cuadro que tú ves en la película es el cuadro incompleto, no la totalidad. Por suerte, un fotógrafo consiguió plasmar la obra entera antes de ser amputada de su totalidad, llevándonos a ver con mayor perspectiva lo que quizás Goya quería transmitir. Unos dicen que este cuadro es la representación del poder de la naturaleza, de cómo cualquier forma de vida lucha por sobrevivir, viendo cómo el perro saca la cabeza de la tierra en la que se está hundiendo. Otros dicen que es simplemente un perro observando a unos pájaros que en la foto de la totalidad del cuadro pueden verse de forma sutil. Otros dicen que simplemente la obra quedó así porque Goya no la pudo terminar y simplemente no quiso seguir. Para mí, básicamente es un mensaje sobre cómo nos distraemos en los pequeños detalles de la vida, dándole sentido a por qué el perro observa a esos pájaros, ya que siempre tendemos a complicarnos demasiado las cosas. Quizás el perro simplemente sentía curiosidad, o quizás quería volar como los pájaros, o simplemente los vio y ya está. Y el mensaje del odio es algo parecido. Nos centramos en lo que tienen los demás, no miramos por lo nuestro. Siempre vemos cómo los de arriba comen más y mejor. Siempre miramos que lo de los demás es mejor que lo que tenemos nosotros. Siempre pensamos que escogimos mal y en cambio los demás bien, porque siempre queremos más y más. Nos alejamos de lo que claramente es lo más importante, es decir, nosotros mismos. Al mismo tiempo, el cuadro del perro es magnífico porque Perempuan usa el arte para sacrificarse a sí misma y evitar que el gas que se utiliza cada mes para cambiar a los habitantes del hoyo de piso no entre en su sistema y la deje dormida a merced de la administración. Que se use el arte para sacrificarse a sí misma es súper simbólico, porque es que el sacrificio del niño que murió en su exposición y que la llevó al estrellato, aquí la llevará a la redención. Como vemos, cuando se hace pasar por una muerta más, entramos en una escena donde todo el hoyo pasa a gravedad cero porque la administración es lo que utiliza para limpiar todo el recinto, ya sea de comida y de cadáveres. Esto les permite transportar con facilidad a los habitantes que ya han muerto. Y esto a mí me flipa como recurso narrativo. Como sabemos, el hoyo tiene un sistema de autogestión que es injusto, ya que los de arriba siempre comerán más y mejor que los de abajo. Al menos el concepto es ese. Si caes, mueres, y cuanto más abajo estés, menos vas a comer, por lo tanto, más vas a sufrir. En cambio, la administración, como ves, no está en vertical, sino en horizontal. Lo vemos en todas las escenas donde estos buzos transportan los cadáveres, en el momento en el que Perempuan se despierta y se da cuenta de la situación. Esto es una forma de mostrarnos que para la administración no existen ni injusticias ni desniveles, ellos lo controlan todo. Aunque sea muy conveniente como Perempuan se ha librado de las cuerdas que atan a los muertos, no le quita el simbolismo a este momento, un momento donde, repito, en vez de huir del hoyo, salva al niño. Da igual si existe o no el niño, la cuestión es que lo salva. Esto para mí confirma que Perempuan se ha asfixiado con la pintura del perro y ha acabado muerta. El punto aquí está en que, como es la protagonista de la película, vemos su redención salvando al niño y expiando así toda la culpa que la llevó a entrar en el hoyo. Es por eso que ve a todos los que han muerto y a los que ha conocido por su camino en el hoyo. Por eso nadie la ve ni la atrapa mientras están haciendo limpieza. Eso me lleva a lo que es el final de la película, donde en los créditos podemos ver varias plataformas, algo que refuerza lo que te he explicado. Si te fijas, en todas ellas hay un adulto con un niño, ya que si salvas a un niño, te redimes. Si sacrificas tu vida por la del niño, te salvas. El niño simboliza lo puro, la expiación, el pensamiento
pensar en el futuro y no en el pasado, en el seguir avanzando y ser mejores que ayer, el preocuparnos de alguien más que de nosotros mismos. Quizás este hombre será importante para la tercera película o simplemente es un tipo que no pudo salvar a ningún niño, pero sus actos son lo que importan. Sin lugar a dudas, mi parte favorita es la de mostrarnos el nombre de Iván Masagué en los créditos y acto seguido mostrarnos el final de la primera película. Este momento, en el que Goren había salvado a la hija de Miharu, le lleva a reencontrarse con Trimagasi, quien claramente está muerto. Esto alimenta no solo el concepto del limbo o el purgatorio que tiene la película, sino el de llegar al cielo, el de haber salvado tu alma. El abrazo de Goren y Perempuan solo puede significar dos cosas: o que él es el ex que le cocinaba las croquetas y cuyo hijo murió en la exposición de arte, o que simplemente es un viejo amigo al que le sorprende ver en ese lugar. Lo del hijo sería extraño, ya que Goren entró por el título homologado que necesitaba en la primera película, que le llevó a estar 6 meses en el hoyo. No parecía alguien afectado por la muerte de un hijo o alguien que fuese padre. Así que para mí el abrazo, sin dudas, es algo confuso y demasiado interpretable, quizás de las cosas que menos me ha gustado de la película. A lo mejor es algo que se desarrolla en una tercera parte o quizás se queda ahí. A lo mejor simplemente eran viejos amigos que se conocían de antes y que se han reencontrado en un lugar tan horrible como este. Quizás Goren es el ex de Perempuan y en la primera película se inventó todo el rollo del título homologado porque quería ir a buscarla, ya que sabía que estaba encerrada en el hoyo. Pero como en la primera película no hay indicios de que esté buscando a alguien, lo descarto por completo. Zamiatin me parece un personaje muy carismático del que me ha dado muchísima pena ver cómo se moría en la primera media hora de película. Lo vemos como un hombre completamente rapado, a excepción de la espalda, ya que si te fijas, esa es una representación de la obsesión que no puede soltar y que le ha llevado al hoyo. Como vemos, buscaba en el hoyo la satisfacción que no encontraba en el exterior. Por eso le miente a Perempuan sobre su vida. Por eso llega a un punto que no podía evitar sentir una opresión inmensa de la culpa en el pecho, purgándose a sí mismo, quemándose con esa manta. Algo que se relaciona con esa historia que se inventó sobre cómo entró en el hoyo porque había quemado a sus padres. Historia que, como sabemos, repito, es mentira. Zamiatin es un hombre que parece violento por lo que cuenta de querer quemar a sus padres, pero como vemos no es así. Es un niño asustado, incapaz de pegar a nadie y que, como vemos, se asusta al ver algo violento. Y lo que más me flipa es que, si te fijas, parece un recién nacido. Está afeitado, sin pelos y berrea como un bebé cuando no tiene lo que quiere, que en este caso es su pizza. La realidad que tenemos aquí es la de un hombre que fracasó en la vida, en los negocios y en la familia. Su mujer y su hijo lo echaron de casa y sus padres se cansaron tanto de su actitud y su personalidad que le dijeron que entrase en el hoyo. Por eso quiere pizza, por eso se afeita, por eso quiere comer más de lo que le toca, porque Zamiatin es en ese momento un niño egoísta que solamente mira por él y su satisfacción, ya que en el hoyo, como no hay reglas, puedes hacer lo que quieras. Que Perempuan le afeite esa parte de la espalda a la que no llegaba me parece algo precioso porque implica que al final Zamiatin ha encontrado a alguien que, a pesar de ser muy diferente a él, le entiende y puede convivir con su persona. Pensad que este hombre es un tipo muy analítico, que a pesar de haber dejado los estudios con 16 años, sigue obsesionado con la raíz cuadrada de -1 y lo que implica imaginar algo que no existe. Perempuan, en cambio, como es un artista, es alguien capaz de imaginarse cualquier cosa siendo más flexible con la vida y la mente. El hecho de que dos personas tan opuestas puedan convivir es un mensaje precioso que conecta con los niños que se tiraban por el tobogán al principio de la película, algo que, como vemos, termina corrompiéndose, y esto lo digo por el sistema de repartición de comida, por lo que es el hoyo en sí. Si en la primera película teníamos un sistema capitalista liberal donde lo mío es mío y a ti que te den por el culo, donde cada uno hacía lo que le daba la gana cuanto más por encima estaba de los demás, aquí pasamos a un sistema más socialista, un sistema de todos compartimos y miramos por los demás. Esta es como una especie de alegoría de las cucarachas largas, una alegoría que, si buscas por internet y te informas, implica que los que vivían en el cielo saciaban su hambre compartiendo la comida con el opuesto que tenían en la mesa. En cambio, los que vivían en el infierno pasaban muchísima hambre porque es que eran incapaces de cooperar, porque eran unos egoístas. En esta precuela tenemos un sistema que además introduce la religión como concepto importantísimo, una crítica hacia el fanatismo de cualquier religión que, en vez de buscar lo bueno y lo equilibrado de cada uno, se va al extremo. Aquí tenemos a los llamados ungidos, personas que conocieron al llamado maestro, el llamado Mesías, el hidalgo que comenzó lo que es la ley del hoyo. Estos son pistas falsas que nos hacen pensar que esta película podía ser una secuela de la primera, ya que Goren, como sabréis, parecía un Mesías que los iba a salvar a todos. Además, que como Goren estaba leyendo Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo de la Mancha
marcha, esto podía llevar a pensar que estábamos ante una secuela, pero no, es una precuela. Además, también se comenta que el maestro cortó carne de su propio muslo para alimentar a los demás, convirtiéndose en una figura religiosa a la que todos seguían fervientemente para luchar contra la desigualdad y que todos pudiesen comer. Un poquito como lo que es la figura de Jesucristo en el cristianismo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí el punto está en que, como todo mensaje, se puede malinterpretar, y para ello se necesita a una persona que lo entienda como quiera, y ese papel se lo lleva el gran Oscar Jaenada interpretando a Dagin Babi, un hombre que no tiene ojos y que dirige el hoyo con mano dura y una fe inquebrantable, pero no es una fe en el maestro, sino en sí mismo y en sus creencias. Ahí es donde radica otro de los puntos a analizar de esta película, una historia que nos muestra cómo la violencia es un recurso justificado para representar lo peor del ser humano y las bestias que en el fondo somos. Una película que dentro de su sencillo concepto es capaz de ofrecernos muchas capas a analizar, como el hecho de seguir a falsos líderes, que el mensaje que se quiere transmitir es el del terror para que respetes la ley, o el de entender el mensaje que nos dé la gana. Dagin Babi representa... Dagin Babi. Joder, Dagin Babi, o sea que está bien escrito. Madre. Dagin Babi representa esa fe ciega, ya que no tener ojos le impide ver la realidad, solamente ve la suya propia, la que él quiere. Sigue la doctrina de un hombre que se cortó la carne de su propia pierna para alimentar a los demás, a los más necesitados. Y este tío va y prohíbe el canibalismo, algo que en el fondo es lo que hizo su maestro para que todos sobreviviesen. Encima ve en la ayuda de algunos un error imperdonable, ve en la comida de los muertos un sacrificio a realizar por el resto por respeto. ¿Cómo vas a tirar la comida de alguien que no se la va a comer más? ¿Por qué no aprovecharla para alimentar a aquellos que comen poco, están enfermos o la necesitan más que el resto? ¿Cómo alguien que ha alimentado a un necesitado merece un castigo? Pues porque quien ejerce la ley tiene el control, y el control al final genera descontento. Dagin Babi no es más que un hombre que aprovechó la leyenda e historia de su maestro para ejercer el control y así sentir que tiene el poder. Si en la primera película el egoísmo de los de arriba impedía que los de abajo comiesen, en esta precuela este sistema tampoco funciona. Todos comen su plato, eso es así, nadie se queda sin comer. Y aquellos que se saltan la ley, que comen más que el resto, son considerados bárbaros, egoístas, que impiden que la cadena siga su curso. Pero es que si lo piensas bien, aquí hay un gran dilema, porque todos comen lo que han escogido libremente antes de entrar al hoyo. Y todos comen por igual, más o menos, pero comen. El tema está en que alimentarse de unos torreznos, por ejemplo, no es suficiente, y quizás la comida del de arriba salvaría al de abajo. Quizás si todos compartiesen sus raciones, podrían saciarse y sobrevivir sin problemas. Por eso no es bueno el extremismo de Dagin, porque esa revolución solidaria que persigue y aniquila a todos aquellos que se saltan la ley no es positivo para lo que es el grupo. Sí que es cierto que los bárbaros representan el hecho de que los humanos, sin ningún tipo de sistema de leyes, seríamos simples bestias que se alimentan y donde el más fuerte sobrevive, pero también hay que buscar un equilibrio. Centrarse única y exclusivamente en una igualdad coarta la libertad del individuo para sobrevivir. Al final tenemos aquí un falso libre albedrío, una crítica durísima a cualquier sistema de gobierno o de leyes donde lo ideal se pierde por nuestro egoísmo. El personaje de Natalie Atena representa esa injusticia, el cómo querer ayudar a otro, aunque su verdadera intención sabemos era escapar con el cuadro del perro, es castigada con la muerte más horrible de todas, como si fuese esto una caza de brujas. Por mucho que su forma de organizar el hoyo sea mejor que la de la primera película, al final esto genera un descontento y una rebelión increíbles, de que por mucho que todos acaben comiendo, siguen siendo humanos, y los humanos, como sabemos, siempre queremos algo más de lo que la vida nos ofrece. En este caso, la incapacidad de cooperar entre nosotros. Si te fijas, ni rebelándose contra el sistema, los bárbaros son capaces de estar organizados. Tienen un momento de felicidad, eso es así, pero al final, ¿qué les habría quedado más allá del egoísmo? El momento final donde todos terminan muertos con mucha violencia y sangre no es más que otro punto y aparte en este experimento que quiere demostrar que los humanos, al igual que los niños, somos egoístas. Al mismo tiempo, además, estamos tan corroídos por el sistema que solamente unos pocos se pueden salvar, pueden trascender a todo eso. Al final, ningún sistema podría funcionar correctamente, porque es que siempre tendríamos que sacrificar algo o a alguien. Siempre habría alguien que comería menos que otro, u otro que comería más que nadie. Siempre habría problemas con el de arriba o con el de abajo, con alguien que está enfermo. Siempre habría cualquier tipo de problema. La única solución desde mi punto de vista sería empezar desde cero, dejar que los niños que nacieran en un futuro andasen su propio camino sin pensar en el pasado. Pero claro, si no conoces la historia, estás condenado a repetirla, ¿verdad? ¿Cómo rompes el ciclo? Pues con la relación que vemos entre Peren
Perempuan y Zamiatin, entendiendo al prójimo, compartiendo con él nuestra comida, disfrutando de los pequeños placeres de la vida como el momento en el que bailan o cuando Perempuan le afeita la espalda a Zamiatin, simplemente compartiendo la vida con los demás sin buscar nada más que eso, nada que la empañe ni la ensucie con tu egoísmo, porque si no, acabaremos como el perro del cuadro de Goya, nos convertiremos en una imagen distorsionada de lo que realmente somos sin que nadie pueda saber cuál es la intención real de todo esto. Y eso es porque El Hoyo al final solamente es una historia de cómo podemos intentar ser mejores, no para llegar hasta Dios o al paraíso o salvar nuestra alma, sino para quedarnos en paz con nuestros demonios internos y con nuestras decisiones. Y hasta aquí mi análisis del Hoyo 2, gente, espero que os haya gustado. Si ha sido así, os podéis dejar un buen like, espero que mi punto de vista os haya dado alguna que otra respuesta de lo que ha pasado en esta película, que aunque no sea perfecta, las cosas como son, es muy interesante para analizar. Si no te ha gustado mi vídeo, no pasa nada, lo echas a los leones al fondo del hoyo ya, que se lo coman los zombies que viven ahí abajo. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por seguir a este maestro ciego todos los meses y apoyar ahí económicamente el canal. Os dejo links en la descripción por si queréis ser un mecenas ahí, todo fuerte de cegato. Y yo que me despido, gente, un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente, si el hoyo nos lo permite.